Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Cómo están, amigos de Bolivia Web TV, al alcance del mundo? Mi nombre es Erwin Bazán y es un placer darle la bienvenida a su encuentro diario con las informaciones en Bolivia News para este miércoles 10 de septiembre. Y ya en el recuento de los principales temas les contamos que los propietarios de vehículos indocumentados de todo el país se encuentran bloqueando al menos 17 puntos estratégicos de 6 regiones de nuestro territorio nacional por el lapso de 24 horas. Solo en Santa Cruz, 15 cortes de rutas tienen a la capital cruceña desconectada del resto de los departamentos. En San José de Chiquito se registró un violento enfrentamiento entre policías y propietarios de autos chutos cuando los oficiales intentaron levantar el bloqueo de la ruta Santa Cruz-Puerto Suárez. El presidente de la Asociación Nacional de Propietarios de Vehículos Indocumentados, Félix Mamani, informó que en el trópico cochabambino existe un solo punto de protesta y reportó el enfrentamiento entre chuteros y la policía en Oruro y Potosí. En tanto, el vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Municipios, Jorge Silva, pidió al gobierno nacional hacer respetar la ley y no permitir una nueva amnistía para nacionalizar los autos indocumentados. Los chuteros amenazan con radicalizar los bloqueos indefinidos que serían desde el próximo 15 de septiembre si no se atiende su petición. Y en las elecciones nacionales del 12 de octubre, los votantes de 7 circunscripciones especiales de pueblos indígenas tendrán la opción de apoyar al candidato de la circunscripción indígena o podrán votar por el postulante a uninominal. Para ello, estarán disponibles 2 tipos de papeletas de sufragio en los recintos electorales. Una, donde estén los candidatos a presidente y vicepresidente con los aspirantes a diputados uninominales, y otra papeleta similar en la franja de arriba con postulantes a la presidencia y vicepresidencia y con los candidatos a una diputación indígena en la franja de abajo, según explicó de esta manera el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Ramiro Paredes. Además, también anunció el Tribunal Supremo Electoral que entregará hoy el padrón biométrico con al menos 6.2 millones de electores registrados, con lo cual se podrá definir la cantidad de mesas de votación, el número de jurados y, por supuesto, la cantidad de recintos que estarán apostados el próximo 12 de octubre en todo el territorio nacional. Y en otros temas, el exfiscal del caso terrorismo, Marcelo Sosa, reveló que en el Hotel Las Américas se masacró y ejecutó a 3 extranjeros acusados por el gobierno de formar parte de un grupo terrorista. Sosa realizó estas declaraciones desde Brasil, un día después de que el Consejo Nacional de Refugiados de ese país ampliara su refugio temporal. Sosa aseguró que nunca reveló esto en Bolivia porque su vida corría peligro y que está dispuesto a ratificar esto ante cualquier instancia internacional de investigación que tenga interés en este caso. Sosa asegura que el gobierno está dispuesto a cualquier cosa con la única finalidad de tapar las muertes que hubo en el Hotel Las Américas. Vamos a más informaciones porque a más de un año de la tragedia de Palmasola en la que fallecieron 35 personas, 3 imputados fueron sentenciados a 30 años de cárcel. Así lo informó el fiscal superior del Ministerio Público, Iván Montellano. Entre los 23 imputados por este caso, Jorge Mauricio Solís Rojas y los hermanos Tony Gabriel y Edson David afirmaron que ya están sentenciados porque admitieron su participación en este hecho de manera voluntaria y concertada con sus abogados defensores, renunciando de esta manera al juicio oral y solicitando someterse a un procedimiento abreviado según establece el Código de Procedimiento Penal boliviano. El 23 de agosto del año 2013, en el penal de Palmasola, en la ciudad de Santa Cruz, un enfrentamiento armado entre presos provocó la muerte de 35 personas y al menos 170 heridos. Y el presidente Evo Morales inauguró la ampliación del gasoducto Villamontes-Tarija, cuya capacidad de transporte se elevó de 17.3 millones de pies cúbicos por día a 64 millones, lo cual dotará de gas a Tarija para los próximos 20 años y permitirá el desarrollo industrial de la región. En la obra se invirtieron casi 60 millones de dólares en las 3 fases del proyecto financiado con recursos propios de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos y un crédito del Banco Central de Bolivia. Morales indicó que con estos logros se proyecta que Bolivia sea el centro energético de Sudamérica. Revisemos juntos los principales indicadores económicos. Y
Y el dólar se cotiza para esta jornada en 6.86 bolivianos para la compra y en 6.96 bolivianos para la venta. El euro marca 8.88, mientras que el yen se mantiene en 0.06. Llegan a Bolivia News las principales informaciones deportivas. Acompáñenos. Y en el fútbol le contamos que la selección boliviana suma otra derrota por 1-0 ante México. En su visita a los Estados Unidos, la selección boliviana disputó su segundo partido amistoso válido por fecha FIFA, cayendo nuevamente, esta vez con la selección de México por 1-0 en la ciudad de Denver, en Estados Unidos. En un encuentro en el que los mexicanos mostraron superioridad y estuvo cerca de obtener una goleada. Una selección nacional carente de buen fútbol fue la que se pudo evidenciar la noche de este martes. México se adueñó del balón durante todo el primer tiempo y, de no ser por las buenas intervenciones del arquero boliviano Daniel Vaca, el resultado habría sido todavía más abultado en la primera mitad. El dominio mexicano se vio reflejado en el marcador cuando Layún anotó el primer gol a los 18 minutos del encuentro. Y en la recta final, en una jugada aislada, la selección boliviana estuvo a punto de empatar el partido, pero lastimosamente el cabezazo de Guino pegó en el palo. Dos técnicos argentinos y un colombiano se perfilan para dirigir la selección boliviana de fútbol. El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Carlos Chávez, dio a conocer que dos entrenadores argentinos y otro colombiano se perfilarían como los principales candidatos para dirigir la selección boliviana de fútbol. El dirigente indicó que los nombres de los técnicos se analizarán este jueves en la primera reunión del Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol. El dirigente dio a entender que los nombres de los entrenadores que se plantean en la reunión mencionada tienen que acomodarse a la realidad económica que tiene la Federación Boliviana de Fútbol, y también señaló que se considerará a los entrenadores que ya hubieran dirigido selecciones nacionales. Y esto es un buen punto que los habilitaría para, ¿por qué no?, convertirse en el próximo entrenador del fútbol boliviano nacional. Amigos de Bolivia Web TV, al alcance del mundo, estos han sido los principales temas que hemos revisado juntos para esta jornada de viernes 10 de septiembre. Retornamos en cualquier momento con más informaciones. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.